Entonces, les decía yo que justo para poder evaluar un proyecto, pues necesitamos partir de un enfoque, partir de una base en la que más o menos todos estemos hablando, cuando tener un lenguaje común. Entonces, para poder entender cuando estamos hablando de prevención del consumo de drogas, de qué estamos hablando, desde dónde estamos visualizando qué es la prevención, porque hay muchos enfoques en este sentido sobre el consumo de prevención de drogas. Sí hay diferentes acercamientos. Entonces, para nosotros es muy importante pues tener como una plataforma común en la cual nosotros podamos decir, bueno, desde aquí es donde estamos enfocando qué significa la prevención del consumo de drogas. Sabemos que todos los que estamos aquí presentes tenemos distintos niveles de experiencia y por eso nos pretendemos como irlo incorporando en este sentido, toda esa experiencia que cada uno de nosotros tiene, para que en ese sentido podamos tener como una lógica común, ¿no? En una plataforma compartida en este sentido de conceptos. Entonces, les decía yo, y me gusta cuando inicio a trabajar en esta lógica, sobre todo de la prevención de adicciones y de distintos elementos, empezar con este pequeño cuentito, una pequeña fábula que es muy conocida por distintas personas, pero que nos da una idea desde dónde podemos abordar un tema tan complejo como es la prevención y sobre todo la prevención de adicciones. Y es esta, la de El elefante y los sabios. Este es un pequeño cuentito en el que pues, ustedes, como ven ahí en esa imagen, ¿no? Imagínense a distintos sabios que tratan de responder, todos tienen ellos ahí, están vendados, ¿no? Y tratan de encontrar una explicación ante un fenómeno que está enfrente de ellos, que en este caso es un elefante. Y entonces podemos encontrar a un sabio que se puede acercar y tocar una parte de ese elefante y entonces identificar que se encuentra, que es puntiagudo, que es duro, firme, rígido, es largo y entonces puede dar una idea como de que es una lanza en este sentido, ¿no? También podemos encontrar otro experto o otro sabio que se acerca a ese mismo fenómeno, a ese mismo objeto, y encuentra como un gran abanico en este sentido, que se mueve, genera aire y de alguna manera está en constante movimiento y dice, puede ser como un abanico. Hay otro que se acerca y toca a este objeto y encuentra como que está rígido, áspero, es grande, es difícil de mover y entonces su interpretación es que es un muro. Otro se acerca, ve que es algo redondo, o, alto, también de alguna manera áspero y dice, bueno, pareciera ser como que es el tronco de un árbol. Y otro se acerca y encuentra algo flexible que se mueve, que va de un lado para otro y puede decir como es que es una lanza. Todos estos científicos, todos estos sabios que se acercan a este fenómeno o a este gran muro, tienen razón desde donde ellos los están observando, desde donde ellos están acercándose a este elefante. De alguna manera, pues efectivamente desde su visión, desde donde está su espacio, tienen razón, porque efectivamente, bueno, un colmillo de un elefante puede ser considerado una lanza, las orejas pueden ser consideradas un abanico, el cuerpo tiene la forma de un muro, las patas del elefante es un árbol y es una serpiente también la trompa. Pero en esta lógica, si nosotros hiciéramos un paso para atrás, en realidad nos daríamos cuenta que no tenemos un abanico, una lanza, un árbol, un muro o una serpiente, sino que tenemos en su conjunto un elefante, que el fenómeno en general es un elefante. Y en este sentido es lo que queremos decir, que cuando hablamos de prevención de adicciones, tenemos que acercarnos y sobre todo tenemos que acercarnos desde distintos puntos de vista. Hay distintos acercamientos a lo que significa la prevención y cada uno de estos acercamientos está en lo correcto, solamente que hay que entender que este acercamiento enfoca o tiene de alguna manera una aproximación a este fenómeno, ¿no? Un fenómeno social como podría ser las adicciones, desde un punto de vista. Y desde ahí lo está observando y desde ahí lo está interpretando. ¿Quiere decir que está equivocado? No, quiere decir que está observando solo una parte. Y entonces nosotros necesitamos tomar y echar mano de distintos elementos, de distintas cosas que tenemos a nuestro alrededor, de distintos acercamientos, para poder observar un fenómeno como en este caso sería el elefante. Y entonces es desde ahí, desde donde nosotros estamos partiendo cuando hablamos de un fenómeno como es la prevención de las adicciones. El fenómeno es altamente complejo, tiene
distintos acercamientos. Cada uno de estos acercamientos observa una parte justo del fenómeno, pero nosotros necesitamos observarlo con todos estos acercamientos. De una manera podríamos hablar inclusive multidisciplinaria en este sentido. Y entonces, por eso nos gusta iniciar con este cuento, porque nos permite tener una imagen muy clara, muy concreta de por dónde podría ser efectivamente un acercamiento a fenómenos sociales como es la adicción y sobre todo la prevención de la misma, ¿no? Y entonces, en esta lógica, a mí me gustaría que en el chat ahorita rápidamente me escribieran para ustedes qué es prevenir. Cuando ustedes escuchan la palabra prevenir, ¿a qué se están, qué les hace pensar en este sentido, ¿no? Evitar que pase algo, prevenir es anticiparse, evitar hacer algo antes de, evitar una situación, nos dice Mestli, evitar, dice Liliana también, Daniel del INSADE también nos dice lo mismo, Karen, evitar, visualizar, prever, evitar algo afortunado, anticipar, prevenir, anticipar una consecuencia, anticipar, prevenir el antecedente, anticipar, muy bien, evitar una situación conflictiva, perfecto. Todos tenemos como una idea general, efectivamente, de lo que significa prevenir. Muy bien. Es en este sentido que ustedes van a ir observando. Para nosotros, la prevención justo tiene que ver con estos elementos. Claro que estamos hablando de un elemento de anticipación, de evitar algo que está sucediendo, de hacer algo que está comentándose, ¿no? Permítanme tantito que pase nuevamente mi pantalla. ¿Qué es la prevención en este sentido? Algo que es importante en la prevención para nosotros es que es un acto para realizar un conjunto de acciones estratégicas. Es decir, cuando hablamos de prevención, estamos hablando de una acción. No es solamente voy a prevenir, a lo mejor observando o viendo. No, tenemos que hacer un acto. Pero no es hacer cualquier cosa, sino que estamos hablando de un conjunto de acciones estratégicas. Entonces, cuando hablamos de acciones estratégicas, significa que tienen que ser planeadas, tienen que estar coordinadas y tienen que estar dirigidas para hacer un determinado fin. En este sentido, no hacer cualquier cosa no significa hacer prevención, sino que efectivamente necesitamos tener una acción, un plan, algo programado, algo que se coordine, que tenga como una cierta lógica y por supuesto que esté dirigida a obtener un determinado fin, ¿de acuerdo? Para nosotros esa es la prevención, es esta serie de acciones estratégicas. Pero además que tiene, como ustedes ya lo comentaban, su objetivo en evitar o contener alguna situación que es percibida o definida como riesgosa o amenazante. Es decir, que va dirigida a todas estas cosas que nosotros queremos de alguna manera evitar porque nos puede proporcionar o dar un daño, ¿no? Por ejemplo, y sobre todo cuando algo que está cometido como amenazante. Esta amenaza va a generar en nosotros un estado de inseguridad muy fuerte, ¿no? Nos genera ansiedad, inseguridad, sobre todo porque no sabemos sobre los daños. Y entonces tenemos una serie de medidas que tomamos justo para evitar que esto pueda convertirse en algo mucho mayor o que se puede llegar a cronificar. Un ejemplo muy claro, muy concreto de esto es lo que nos pasó ahora en los últimos años con la pandemia. Nosotros no teníamos alguna idea cuando empieza a surgir la pandemia, ¿no? Algunos ilusos decíamos, bueno, esto puede ser cosa de 15 días, un mes, ¿no? Rápidamente se puede llegar a controlar. Y bueno, llevamos ya más de 2 años en esta lógica. Pero efectivamente, al principio, si ustedes recuerdan, había mucha falta de información, había muchas dificultades, todo el mundo estaba muy ansioso, no sabíamos exactamente qué hacer, y hicimos una serie de actividades. Después, conforme vamos caminando durante el tiempo, nos dimos cuenta efectivamente que había algunas acciones que podíamos hacer preventivas para evitar el contagio. Y entonces empezamos a utilizar el gel, se empezaron a generalizar los tapetes, la toma de temperatura, el cubrebocas, etcétera, etcétera, ¿no? La sana distancia, todas estas medidas preventivas para tratar de evitar el contagio.
Poco a poco nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que estas medidas preventivas han ido cambiando. Al final nos hemos ido quedando con solo algunas de ellas. Por ejemplo, los tapetes después se dieron cuenta que ya no tenían un sentido y que efectivamente tampoco ayudaban mucho en esta lógica. Se dio cuenta, también se ha dicho, por ejemplo, que el cubrebocas es una de las partes principales, el lavado de manos, como el gel, es parte también necesaria e importante para seguir previniendo el contagio, es decir, va caminando en esta lógica. Es por ahí entonces, como ustedes se dan cuenta, también piensen un poco cómo se sentían. Al principio había muchísima ansiedad, no sabíamos qué hacer, la gente no sabía si ir al súper, si no ir al súper, salíamos totalmente con miedo, en algunas casas se encerraron completamente y nadie salía, ¿no? Entonces todo llegaba por fuera y se lavaban las cosas, llegaba el súper, se lavaba todo, casi echaban un spray a todo mundo que llegara, ¿no? Y lo bañaban de alcohol, de gel, etcétera, etcétera, porque había como una ansiedad. Y ahora, efectivamente, en este momento ya hemos tomado algunas medidas preventivas que han ayudado a reducir esta ansiedad. Y entonces ya salimos, vamos en el transporte público, trabajamos, nos reunimos en oficinas, vamos a restaurantes, comemos, etcétera, etcétera. Es decir, retomamos de alguna manera esta vida cotidiana. Pero aún así tomamos algunas medidas preventivas que nos ayudan a nosotros a evitar estas dificultades. Bueno, eso es justo lo que se hace. Eso es justo prevenir. Una acción estratégica que ha sido planeada, que ha ido cambiando conforme se va presentando el conocimiento del fenómeno, que en este caso era el COVID, y a partir de ahí hemos trabajado en algunas cosas, ¿no? Hemos modificado. Y estas acciones, por supuesto, han reducido el estado de inseguridad y ahora nos sentimos como muchísimo más tranquilos cuando estamos en este sentido. Sabemos qué hacer en cada uno de los casos. Ahora, por supuesto, la prevención se realiza sobre todo en las manifestaciones iniciales de estos fenómenos. La prevención es diferente a lo que podríamos llamar como el tratamiento directamente, pero trata efectivamente de evitar que la situación se agrave. Vamos a hablar después de que hay distintos niveles de situaciones que se pueden agravar, ¿no? En esta lógica. El social hace es la... Bien. Les recuerdo también ahí, por favor, cuiden un poco sus micrófonos. Si tienen alguna duda, por favor, me la mandan por el chat y entonces puedo ir yo retomando algunas de estas mismas, ¿no? Bien, en este sentido, y un poquito como para ver, les decía yo que las adicciones o propiamente la prevención de adicciones tiene distintos enfoques. Voy a hacer una revisión muy rápida de los 5 principales enfoques que existen. En primer lugar, hay un enfoque, o digamos, un modelo jurídico que se acerca propiamente al ámbito de la prevención de adicción. Y entonces, el modelo jurídico observa que el consumo de drogas lo observa desde las implicaciones legales y delictivas que tiene. Es decir, se focaliza en aquellas acciones donde el consumo de drogas es considerado como un delito o una causa del delito. Y por lo tanto, es necesario implementar una sanción legal. ¿De acuerdo? De esta manera, en el modelo jurídico, toda la actividad relacionada con drogas es un comportamiento antisocial e ilegal y que tiene consecuencias legales como multas o cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy claro, creo que todos de alguna manera, como cuando hemos trabajado en esta temática, nos acercamos directamente desde esta lógica, ¿no? Tiene que ver todo con lo del narcomenudeo, cómo observamos que el consumo de droga puede llegar a ser criminalizado, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este tipo de acciones. ¿Cuáles son como las acciones preventivas que están directamente dirigidas en esta lógica del modelo jurídico? Muchas de estas acciones preventivas son de carácter restrictivo y coercitivo, es decir, está ejercido por la Procuración de Justicia y los cuerpos policíacos de seguridad. Por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, todos estos elementos que están ahí colocados para evitar el narcotráfico, el narcomenudeo, tienen que ver en esta lógica de modelo jurídico. Es la prevención, digamos, del delito o de una actividad relacionada al consumo de drogas, ¿no? Otro ejemplo de
estas acciones preventivas son como las acciones para limitar el consumo de alcohol y del tabaco, por ejemplo, como el aumento de precios, ¿no? En este sentido, por ejemplo, que ha ido aumentándose el impuesto que se le ponen al tabaco, por ejemplo, o este impuesto especial que existe para el consumo de alcohol, ¿no? De algunos, de botellas de alcohol, hay el IEPS famoso. Todo eso es una medida preventiva para evitar o prevenir el consumo en este sentido, ¿no? El control de la publicidad, que ustedes han visto que en algunos lugares está prohibida la publicidad, por ejemplo, del tabaco, ¿no? El incremento de las edades del consumo legal, que es otra de las propuestas, por ejemplo, que se han establecido, que no sean 18, sino 21 años como una medida preventiva, multas y sanciones al establecimiento de venta, si venden alcohol o tabaco a menores de edad, entre otras acciones preventivas, ¿no? Los famosos pictogramas, por ejemplo, en las cajetillas de cigarros, ¿no? Todo este tipo de acciones que se han estado implementando de alguna manera tienen que ver con esta lógica de un modelo jurídico. Esta acción preventiva está parte de esa lógica, es decir, si trabajamos la ley, modificamos la ley, podemos llegar a prevenir de algún sentido este tipo de conducta, ¿no? En este caso, el consumo de drogas. Hay otro modelo en esta parte que es el modelo médico. Ahora sí que el modelo es otro sabio que se acerca a este fenómeno del control del consumo de drogas de una manera distinta, que es a partir sobre todo de caracterizar el consumo de drogas como una enfermedad y donde el individuo pierde el control justo de este consumo, ¿de acuerdo? Entonces se convierte en una enfermedad. Y se ha ido acercando a distintas formas para poder determinar entonces cómo una persona, por ejemplo, que consume, puede ser considerada como un enfermo, ¿de acuerdo? Que está enfermo de distintas acciones. Inclusive hay investigaciones que han dicho que es propiamente una enfermedad del cerebro, la adicción, ¿no? Y en este sentido, como a partir de una serie de transmisión de los neurotransmisores generan una serie de circunstancias que van a generando una enfermedad, ¿de acuerdo? Es desde esta lógica desde donde se está observando. Y entonces se observan sobre todo los efectos directos del individuo sin considerar los factores sociales en la conducta, ¿no? Solamente es el individuo, es como la situación de la enfermedad propia, y entonces desde ahí se está trabajando desde el ámbito médico. Y por lo tanto, muchas veces se habla más de una categoría de droga, una categoría patológica, no una conducta propiamente, ¿no? ¿Qué acciones preventivas existen, por ejemplo, desde este modelo médico? Existe, por ejemplo, la divulgación de conocimientos de factores que causan los problemas de salud, ¿no? Entonces podemos encontrar todas estas propuestas en donde se nos dice cuáles son los daños en los que podemos nosotros tener en nuestro cuerpo, por ejemplo, por el consumo del tabaco, que si tenemos cáncer, que si nos produce mal aliento, que la cuestión de los dientes, que si produce, ¿no? Todo este tipo de acciones, que si el consumo de los inhalables va a destruir de alguna manera el cerebro, todo este tipo de cosas, ¿no? Que son desde ahí, es como divulgar esta información. Y también otra de las acciones preventivas tiene que ver con fomentar el aprecio por la propia salud. Son todas estas estrategias que se utilizan sobre todo para la promoción de la salud, ¿no? Todo esto que tiene que ver con una educación sobre campañas preventivas, el efecto de las drogas, la necesidad de comer sanamente, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas acciones que de alguna manera son educativas para que la gente promueva justo un estilo de vida saludable, ¿de acuerdo? Esta es como la lógica por la cual de alguna manera se enfoca este parámetro, ¿no? Luego, hay otro modelo, en este caso, que es el modelo psicológico, digamos que es nuestro siguiente sabio. Este sabio se acerca al consumo de drogas a través de la conducta del individuo y entonces es entendido como un comportamiento. En esta lógica, el consumo se interpreta desde rasgos de personalidad, desde una necesidad particular, desde una actitud, un valor, si es un hábito de conducta, un estilo de relación, si tiene que ver con la infancia, si tiene que ver con algún
una situación traumática que pudo haber vivido en su infancia o durante su estancia, o que es una respuesta justo a una cuestión individual. Es decir, toda esta lógica más de la mente, más del comportamiento, más de la conducta que puede llegar a tener un individuo que consume. Y entonces habla de estos factores de riesgo como una variable en donde existen estos factores que de alguna manera pueden incrementar la probabilidad del consumo. Es decir, si una persona es una persona que es introvertida, si es una persona que es tímida, que no tiene contacto con los demás, que es rebelde, que está constantemente enojada, etcétera, que no puede manejar la ira, ¿no? Todas estas cuestiones, digamos, a nivel psicológico, entonces puede tener una mayor probabilidad para consumir. Desde ahí se está acercando este modelo. ¿Qué actividades preventivas están en esta lógica? Bueno, aquí podemos encontrar en el individuo, pues muchas de estas actividades es promover al individuo, entonces es promover su desarrollo personal, la satisfacción de sus necesidades, su equilibrio y su madurez, es toda esta parte en la que tiene del fortalecimiento individual, ¿no? Y hay muchas corrientes clínicas para atender esta parte del trabajo individual. Se puede atender, por ejemplo, hay propuestas desde el psicoanálisis, hay propuestas desde la Gestalt, hay propuestas cognitivo-conductuales, entre otras, ¿no? Es decir, hay distintas formas o acercamientos a atender este tipo de acción preventiva, ¿de acuerdo? Para poder, en esta lógica, pues reducir el consumo de drogas en esta lógica. Pero hay que considerarlo siempre como una conducta, algo muy establecido. Bien, ¿cuál es nuestro otro acercamiento? O digamos nuestro otro sabio. Este es el modelo sociológico. Ahora nos acercamos al consumo de drogas más desde una condición social o económica del contexto y por qué en ese sentido la población consume una o determinada sustancia, ¿no? Sugiere factores como la pobreza, como la discriminación, la carencia de oportunidades y que favorecen la aparición del consumo de drogas. Desde el punto de vista sociológico, por ejemplo, tiene que ver con algunas cuestiones económicas, es decir, digamos, no sé si ustedes recuerdan, a lo mejor no, los que ya estamos un poquito más viejitos, se acordarán que, por ejemplo, el uso de la marihuana en los años 80, en los años 70, estaba ubicado en un sector, digamos, de población económicamente más desfavorecida que otras, ¿no? Entonces era así como el que consume marihuana es el marihuano, es el que está en la calle, era como inclusive despectivo. Y eso ha ido cambiando actualmente, ¿no? Ahora ya no tiene esta visión el consumo de la marihuana, sino que tiene más otro tipo de visiones. La gente dice, no, tiene que ver con alguien más, digamos que está de moda o que tiene alguna consideración, pues sí, rebelde, pero ya no tiene esta consideración como económica. Ha ido cambiando. Bueno, es desde este modelo sociológico donde se interpretaba y se decía, efectivamente, cuando hay condiciones de pobreza, cuando no hay posibilidades económicas, cuando las oportunidades de trabajo o laborales se reducen, es más probable que los jóvenes u otras personas puedan llegar a consumir sustancias, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, entonces, por ejemplo, se ubicaba que el consumo de drogas estaba sobre todo en barrios marginales, ¿no? Y que era utilizado como una identidad de identificación, algo como cultural. También en un sentido del rechazo a la norma, ¿no? Recuerden en este sentido cómo se da el consumo de drogas, por ejemplo, en los años 60, como parte de esta revolución juvenil que iba en contra, por ejemplo, de todo lo establecido anteriormente, ¿no? Y entonces el consumo de drogas se convertía en un grito de libertad y todo lo demás, ¿no? Entonces tiene que ver con esta interpretación sociológica justo de este elemento, ¿no? Cuando se habla de la cultura de las drogas en esta lógica, desde aquí se está observando desde este modelo sociológico. ¿Qué actividades preventivas se han desarrollado desde este modelo sociológico? Pues han sido cuestiones para reducir estos factores ambientales y que promuevan oportunidades de los individuos y establecer condiciones de igualdad y de bienestar social. Por ejemplo, actividades que van dirigidas a talleres de capacitación laboral o de regularización académica. ¿De acuerdo? En la lógica, lo que está de fondo es que si yo a una persona le enseño de alguna manera un oficio, esto va a ayudar a prevenir que esa persona pueda llegar a consumir drogas. O que si aumenta su regularización académica, es decir, termina la prepa o entra a la universidad, es más probable que no consuma drogas. ¿De acuerdo?
Pues por ahí va un poco como esta lógica y este acercamiento desde el ámbito, desde un modelo sociológico. Finalmente, tenemos el modelo más ecológico, que este modelo lo que hace justo es tratar de ubicar de alguna manera todos los anteriores modelos. Trata de redimensionar el problema, no solamente desde el punto de vista jurídico, del punto médico, desde el psicológico y sociológico, sino que lo trata de ubicar desde un conjunto, desde una visión muchísimo más holística, digamos, o más ecológica. Ecológica en el sentido no del cuidado de los arbolitos o del cuidado de la naturaleza, sino ecológica, perdón, en el sentido de un ecosistema, en donde cada uno de los elementos que están involucrados tienen un efecto sobre el otro. ¿De acuerdo? Y entonces es en esa lógica que, por ejemplo, la cuestión económica, la cuestión cultural, las dificultades de trabajo, más el comportamiento individual, más la situación que pueda llegar a existir a nivel, ¿cómo se llama? Perdón, estaba revisando una pregunta. A partir de cada uno de estos elementos, ¿no? Va a tratar de comprender el proceso de la prevención o el proceso del consumo de drogas desde un punto de vista más general, ¿no? Digamos un punto de vista más concreto, ¿ok? Aquí me hacen una pregunta, efectivamente, dice Héctor Cerilla, ¿no? El nivel socioeconómico también ha dejado de ser un factor de riesgo. Existen grupos sociales que consumen sustancias de bajo costo por la accesibilidad. Exacto, ha ido cambiando precisamente este fenómeno y justo desde donde lo estamos observando, desde el punto de vista que podemos ver, nos damos cuenta que el fenómeno ha ido cambiando, ¿no? Y en este sentido es como estos acercamientos. Este modelo ecológico, les decía yo, retomando como en esta lógica, hay una relación, digamos, en el ámbito biopsicosocial, es decir, entiende el consumo de sustancias desde la parte biológica, es decir, el efecto que tiene efectivamente el consumo de una droga en el, en el cuerpo, ¿no? En el organismo de una persona, que tiene que ver con todos estos efectos en el cerebro y en los diferentes órganos. El aspecto psicológico, por supuesto, que tiene que ver efectivamente con esta cuestión individual de comportamiento y de conducta, y el ámbito social, es decir, todo este desarrollo cultural, estructural que está alrededor, que de alguna manera promueve o aumenta el riesgo del consumo de drogas. En este sentido, entonces, redimensiona el problema como un fenómeno social, en donde hay que tomar en cuenta la sociedad, el contexto histórico, cultural, el sistema político, el sistema económico, el sistema jurídico y todos los otros sistemas que están ahí involucrados. Digamos que este modelo es un modelo que abarca como todos estos elementos y que es bien, bien importante como irlo considerando, ¿de acuerdo? En este sentido, por ejemplo, en la parte del contexto histórico-cultural, un poco el ejemplo que les decía, acerca del consumo, por ejemplo, en los años 60, pero también cómo ha ido variando el acercamiento a las distintas drogas y cómo se ha ido modificando nuestra relación como sociedad ante las distintas sustancias, ¿no? Que podemos irnos encontrando. Entonces, por ejemplo, si tomamos en cuenta cuando se hace, por ejemplo, el descubrimiento de América y se descubren sustancias como el tabaco, como el chocolate, estas sustancias fueron prohibidas en la parte europea, ¿de acuerdo? Entonces los europeos decían, no, porque generan de alguna manera esta lógica. Para ellos era totalmente inconcebible, por ejemplo, que al tomar el cacao, que tiene el cacao, si ustedes saben, una cierta sustancia que genera en esta lógica como tranquilidad, un poco de placer, por eso es tan sabroso de repente tomarse un chocolate caliente, ¿no? Por esta sensación que genera. Era prohibido, por ejemplo, en Europa porque no era, cómo podía haber generado este tipo de situaciones. O el hecho de que la gente fumara, ¿no? Y entonces echara humo, era considerado como algo diabólico. Eso ha cambiado, ¿no? Por supuesto, conforme al contexto histórico, cultural, ahora entendemos la diferencia y entonces el chocolate que antes era prohibido, ahora se lo damos a los niños para que crezcan fuertes y sanos, ¿no? Entonces, esto ha ido de alguna manera modificándose. Entonces, es desde esta lógica, desde este modelo, que desde ahí se retoma. Y entonces hay que considerar el consumo de drogas desde un fenómeno multidimensional y multifactorial, donde se buscan alternativas de prevención
pero a través de distintos elementos, tratando de atacar las causas en diferentes niveles de profundidad. Para nosotros, mucho de la prevención, de esta lógica que vamos a trabajar, va en este sentido. Es cómo nosotros podemos considerar la prevención de adicciones desde un punto de vista ecológico. Y cada uno de los modelos tiene un acercamiento justo a este problema y tiene, por supuesto, una aportación directa a este tipo de prevención del consumo de drogas, que sin embargo no es que signifique que sea mayor o menor, tiene una efectividad en algo muy concreto. Es como, digamos, como una herramienta, ¿no? Es como un desarmador. Un desarmador me es útil, por ejemplo, si es plano, para mover un tornillo que sea plano. Pero ese desarmador no me es muy útil, por ejemplo, para clavar un tornillo, ¿de acuerdo? La herramienta está diseñada para meter un tornillo, pero no para clavar un clavo, perdón, ¿de acuerdo? Entonces, la herramienta es distinta. Lo mismo sucede en el ámbito de la prevención y ahorita vamos a profundizar en esta idea. Las herramientas que cada uno de nosotros ha estructurado tienen un efecto, están generadas para algo y tienen, por supuesto, un sentido en este sentido, ¿no? Tienen una modificación en esta lógica. Entonces, al considerar el fenómeno de drogas de esta manera, pues podemos atacar de distintos elementos. Por ejemplo, ¿qué tipo de acciones preventivas existen? En esta lógica hay como reducir los factores de riesgo y favorecer experiencias de socialización en las escuelas, ¿no? En la familia o el grupo de amigos. Hay intervenciones que pueden iniciar en la infancia, ¿no? Porque también desde ahí se puede encontrar, porque no está dirigida específicamente al consumo, sino orientada al desarrollo integral del individuo, ¿no? No solamente a la evitación de la conducta. Entonces, por ejemplo, hay muchas expresiones de que están de acciones preventivas que van dirigidas específicamente como a la escuela de padres o talleres de crianza positiva, etcétera, ¿no? Y acciones que fomenten, por ejemplo, la cultura, ¿no? La utilización racional del ocio, del tiempo libre, en donde, por ejemplo, los jóvenes puedan aplicar otro tipo de acciones como el deporte, la cultura, la música, como elementos preventivos para esto. Henry, creo que tienes la mano levantada. Me gustaría, si rápidamente abres tu micrófono y haces tu pregunta. Sí, apreciado Bernardo, muy buenos días. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho, Henry. Adelante. Bueno, en este asunto de la prevención y aprovechando que en algún momento aludiste a nuestros tiempos, es decir, hablando de los que tenemos ya más de 50, vivimos en una época en que la drogadicción se expandía por otros medios, es decir, a través de los grupos, de lo que llamamos nosotros aquí las pandillas o en México las palomillas, en fin. Esa era la forma en cómo se difundía. Hoy en día el escenario ha cambiado radicalmente, entonces ya todos los jóvenes particularmente viven alrededor de las redes sociales y por ahí es donde se difunden ya todas las influencias. En ese sentido, pues obviamente la prevención también ha cambiado ya de forma y hoy en día pues ya no podemos escapar a aplicar también esas mismas redes en la prevención y así como otros medios digitales. Así es, Henry. Coincido exactamente, que es un poco esto que estábamos diciendo, ¿no? Efectivamente, el fenómeno cambia, ¿no? Es un fenómeno que va evolucionando, que va tomando distintos visiones, distintas formas de expresarse, distintos medios de comunicación, etcétera, etcétera. Distintas formas inclusive de ser visualizados como nosotros como sociedad. Es decir, lo que antes era prohibido ahora pues está más permitido, ¿no? Hay como toda esta modificación. De ahí que se esté dando, por ejemplo, estos fenómenos de la legalización del consumo de marihuana, por ejemplo, ¿no? O que se vaya como trabajando. O sea, cada elemento va cambiando. Y por supuesto que los mecanismos también cambian. Efectivamente cambia ahora, por ejemplo, el uso de las redes sociales está teniendo un impacto importante, no solo en el consumo de drogas, sino en la modalidad de relación que se hemos establecido, ¿no? Por ejemplo, este tipo de fenómenos. Antes pensar en una capacitación como la que estamos ahora en distintas partes con distintas personas, que inclusive tenemos gente como tú que viene de Colombia, que eso nos da mucho gusto, ¿no? Entonces, eso pensarlo hace 2 años era prácticamente, no era concebible, ¿no? La pandemia nos trajo esta necesidad y ahora se ha convertido en una herramienta de trabajo que nos ha permitido
también tener otro tipo de circunstancias. Entonces, justo este fenómeno también ha tenido estas posibilidades, ¿no? Y efectivamente nos implica un reto de cómo encontrar nuevas formas para prevenir en esta lógica. Aquí, lo importante, lo que nosotros estamos enfocando, y ahorita es un poco lo que quiero entrar, es desde dónde estamos observando este fenómeno, porque sí es importante conocer cuando estamos hablando de un programa preventivo, desde dónde lo estamos hablando y cuáles son los alcances y los límites, ¿no? Pues justo por ahí es cuando entramos en esta lógica. Y entonces ligo un poco con esta idea de los niveles de prevención, porque efectivamente hay como acercamientos, ¿no? Lo que les decía yo, retomando mi cuentito del elefante. Hay distintos sabios que se acercan, y son estos modelos teóricos que se acercan al consumo de drogas. Y por lo tanto, también hay distintos niveles de prevención, porque no podemos, de alguna manera, pensar que vamos a trabajar en distintos niveles, porque acuérdense que el consumo de drogas también tiene niveles. No toda persona que consume droga es una persona que tiene dependencia. Hay distintos momentos, ¿no? Hay personas que son experimentadores, hay personas que son usuarios, o hay personas que son abusadores, y hay personas que tienen dependencia. Entonces, en ese sentido, también nosotros tenemos que actuar de manera distinta cuando vamos a prevenir, ¿no? En esta lógica. Y, por supuesto, desde lógica del consumo de drogas, hay tres niveles principales, que estos niveles, ustedes muchos lo deben de saber, surgen primero del modelo, es un avance del modelo médico que hablaba sobre todo de los niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria, y que ahora desde el ámbito de las adicciones han cambiado a partir de esta propuesta de universal, selectiva e indicada, donde efectivamente tienen que ver sobre todo con la cantidad de población y el alcance que pueden llegar a tener cada una de las actividades preventivas. En esta lógica, por ejemplo, la prevención universal está manejada a poblaciones a nivel en general, grupos amplios de cualquier ámbito. Es decir, son estas acciones que yo realizo para evitar la aparición del consumo. Estoy dando por hecho que trato de evitar el consumo, es decir, lo agarro por parejo, ¿no? Son todas las personas. No me interesa si ya consumieron, si experimentaron, si tienen riesgo, no. Es pareja mi acción de prevenciones. Por eso es universal, es a todo. Y mucho va enfocado a la descripción de factores de riesgo y de protección, es decir, a promover la cultura, a promover, tengan cuidado, no consumas, este tipo de cosas, ¿no? Algunos ejemplos son como las campañas, estas campañas en las cuales cada uno de nosotros puede tener en mente, en las cuales di no a las drogas, por ejemplo, ¿no? Y esta campaña que nos retacaron en algún tiempo. Y así podemos ir encontrando como distintas campañas. Talleres, actividades lúdicas recreativas, el torneo de fútbol para la prevención de adicciones, por ejemplo, ¿no? Prevención del consumo de drogas. Son acciones grandes, generales, universales, que tienen una cierta lógica y un cierto objetivo, ¿de acuerdo? Tienen una posibilidad. Está la parte selectiva. Digamos que la prevención selectiva se dirige a personas en donde hay un mayor riesgo o hay un amplio sentido de vulnerabilidad. Es decir, ahora mi actividad preventiva no está enfocada a todo mundo, sino en aquellos que yo observo que tienen mayor riesgo, pueden, para consumir drogas, entonces hacia ellos dirijo mi acción, ¿no? Entonces puedo hacer acciones de detección temprana, por ejemplo, los tamizajes que en algún momento se realizaron, por ejemplo, a partir de los CAPAS, ¿no? Aquí en México, o pueden ser acciones en donde yo me doy cuenta que, por ejemplo, los grupos de segundo de secundaria, los adolescentes en la escuela donde estoy trabajando, ahí hay un mayor nivel de consumo de riesgo, ¿no? De consumo, ¿no? Hay muchas posibilidades. Entonces, es ahí donde me voy a favorecer de alguna manera mi acción preventiva. Y entonces trabajo acciones muy concretas con ese grupo, ¿no? Trabajo acciones como talleres para habilidades para la vida, trabajo acciones de manejo de emociones, propuestas de circo social para tratar de trabajar con ellos en el ámbito más de la escuela, etcétera, ¿no? Pero no trabajo específicamente con aquellos que ya están consumiendo, sino con aquellos que considero que tienen mayor riesgo. Finalmente está la parte de la indicada. Digamos que esta prevención indicada es en donde ya me doy cuenta que hay algunas personas que están consumiendo, que ya tienen de alguna manera un consumo problemático, y entonces mis acciones van dirigidas a evitar que esto se convierta en una dependencia o que
esto se convierta en una situación que tenga una mayor dificultad, ¿de acuerdo? Es en ese sentido, o que se agrave esto, que tenga una situación, se agrave mayor la situación. Entonces, hay acciones, por ejemplo, de reducción del daño, hay acciones de prevención sobre asesorías legales, psicológicas, intervención en crisis, es decir, ya hay un acompañamiento psicológico que no llega, digamos, a un tratamiento propiamente, ¿de acuerdo? Estamos como en la frontera, a veces es muy delgada la frontera y a veces es muy difícil distinguir entre una acción de prevención indicada y una acción propiamente de tratamiento. A veces a mí lo que me ayuda es saber un poco la situación de la persona, ¿no? Si la persona podemos ya hablar que tiene un consumo problemático, puedo hablar de prevención indicada, pero si a lo mejor la persona ya tiene una dependencia, pues ya tengo que hablar de una rehabilitación o tratamiento, ¿de acuerdo? Es como la fronterita. A mí me ayuda a entenderlo así, pero a veces es como muy delgada en este sentido. Pero eso es como un nivel que existe, pues son los 3 niveles, digamos, de prevención exactamente que están considerados dentro de la literatura. Ahora bien, estos niveles de prevención se concretan en distintos ámbitos de acción. Hay diferentes ámbitos que podemos nosotros identificar para cuando realizamos una acción preventiva. Por ejemplo, está el ámbito psicosocial. En el ámbito psicosocial yo incido como en la persona, trabajo más el aspecto físico, psicológico y social y trato de aumentar y desarrollar habilidades, por ejemplo, con la familia, con la comunidad, con la sociedad. ¿Qué acciones son como preventivas en este sentido? Acciones formativas o educativas como las habilidades para la vida. Un taller de habilidades para la vida, lo que tratan de hacer es justo trabajar efectivamente ese ámbito psicosocial. Aumento las habilidades que tiene una persona para tomar decisiones, el sentido crítico, la asertividad, de manejo de emociones, etcétera. Todas estas habilidades para la vida y trabajo con ellos en este ámbito más psicosocial. Hay acciones en las cuales preventivas que están dirigidas más al ámbito comunitario, donde yo invito a actores de la comunidad a mejorar estas condiciones de seguridad. Y lo que busco es desarrollar la comunidad, la convivencia, la cohesión social entre distintas comunidades, ¿de acuerdo? Y entonces, entre la comunidad y los distintos actores que existen ahí. Entonces, mis acciones preventivas tienen que ver con eso. Puedo yo trabajar, por ejemplo, de espacios de promoción comunitaria a través de la recuperación, por ejemplo, de espacios donde juegan los niños y donde juegan los adultos y estructuro acciones en donde están en contacto unas con otras, ¿no? Por ejemplo. Entonces trato de promover esta convivencia comunitaria y este tipo de acciones. También está el ámbito más situacional. En este sentido, lo que trabajamos es mucho sobre la modificación de entornos urbanos. Entonces, manejamos los espacios públicos para contribuir a la reducción del consumo de drogas. Por ejemplo, acciones dirigidas al mejoramiento y regulación de espacios públicos. Estas cuestiones, por ejemplo, estas actividades preventivas que se hacen para hacer una cancha de fútbol rápido en los parques, por ejemplo, ¿no? O el parque está abandonado y entonces se limpia y se convierte en un espacio de intervención comunitaria. O lo que genero es estas acciones que hacían algunas comunidades de generar, poner una virgen en la zona en donde está el grupo de jóvenes que está consumiendo, ¿de acuerdo? Y entonces pongo ahí como una medida preventiva a la virgen para evitar que los jóvenes consuman en esa esquina. Son estas acciones como situacionales. Mejoro el lugar, trato de ubicar ese espacio, que es un espacio público, y eso va a tener un efecto en la prevención del consumo de drogas. Finalmente, están las acciones a nivel social. En esta lógica, las acciones a nivel social tienen que ver más con modificar los factores de carácter estructural, con la pobreza o la marginalidad. Esto que les decía, tratar de generar una igualdad en las oportunidades, ampliar las capacidades de la población para acceder a bienes y derechos. Y ahí encontramos programas de desarrollo sociales, programas culturales, programas económicos, programas preventivos para promover la cultura de la legalidad y la tolerancia, ¿no? No permitas, por ejemplo, que los adolescentes consuman y entonces consuman drogas, entonces no les vendas esta parte. Y entonces hacemos una campaña desde poder trabajar en alguna lógica de un espacio
por ejemplo, en las tiendas, ¿no? Directamente, y entonces tratábamos sobre la cultura de la legalidad. No venda cigarros sueltos, todo este tipo de cosas, ¿no? Bien, entonces, por ahí es por donde va algunas de estas cosas. Héctor Carrilla nos hace otra pregunta. Nos dice, ¿una acción situacional puede instrumentarse en un colegio o una escuela? Sí, por supuesto, ¿no? De acuerdo. Se pueden hacer algunas cosas. Por ejemplo, un ejemplo de esto es en algunas escuelas la propuesta de colocar cámaras, ¿no? Colocar cámaras, sobre todo en aquellos lugares en los cuales todos, si recuerdan su escuela, sobre todo su escuela secundaria, sabemos en dónde los maestros no se paran, ¿no? Abajo de las escaleras, en los baños, o atrás en el último parte del campo de fútbol, todos estos lugares. Entonces, ¿cómo colocar cámaras que en ese sentido eviten, de alguna manera, prevengan que los chavos se vayan a fumar o vayan a consumir otra serie de drogas o tengan otro tipo de conductas, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo de una actividad preventiva en una escuela, ¿no? A nivel situacional, del ámbito situacional, ¿ok? Bien, ¿para qué nos sirve toda esta contextualización? Desde nuestra lógica, un poco nos permite de alguna manera conocer cómo una actividad preventiva en dónde está ubicada, es decir, cuáles son esos niveles, cuál es ese modelo que está de fondo y cuál es ese ámbito en el cual esa actividad preventiva tiene de fondo, detrás, porque eso nos permite de alguna manera caracterizar y entender cuál es la lógica de esa acción preventiva y me permite conocer sus objetivos, me permite conocer sus resultados, me permite conocer en alguna manera también hasta dónde puede llegar, desde dónde está observando este elemento, ¿no? ¿Qué tipo de herramienta es? Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque entonces eso me permite evaluarlo, ¿de acuerdo? Me permite saber hasta dónde puedo yo evaluar ese proyecto o esa herramienta. Regreso a mi ejemplo del desarmador, del destornillador. Si yo evalúo el desarmador, yo entiendo que el desarmador es una herramienta que está construida justo para atornillar un tornillo, ¿de acuerdo? Para meter un tornillo. Y si esto es plano, pues es un tornillo que es para plano, o si es de cruz, para una cuestión de cruz, ¿de acuerdo? Pero hace eso. Si yo sé que ese es su objetivo y lo veo que lo realiza, yo puedo evaluar entonces ese desarmador que tiene su efectividad con respecto a la lógica del tornillo, ¿de acuerdo? En evaluar. Pero si yo quiero utilizar ese destornillador, ese desarmador, para clavar un clavo, seguramente voy a poder clavar el clavo, pero seguramente no va a ser tan efectivo como si yo utilizara un martillo. Y entonces yo no puedo evaluar el desarmador en función de clavar un clavo. Lo tengo que evaluar en función del desarmador, ¿de acuerdo? Es por eso, en esta lógica, espero haber sido claro, en esta lógica es que es tan importante conocer cuál es lo que está de fondo, desde qué nivel estoy trabajando, cuál es el ámbito y qué tengo, cuál es mi modelo de fondo que está sustentando ese modelo. Porque desde ahí es de donde yo puedo evaluar ese modelo y entonces puedo saber que efectivamente mi modelo tiene un alcance. Mi programa preventivo alcanza a hacer algo. Puede ser efectivo en ciertas cosas, pero no le puedo pedir que sea efectivo para otras. ¿De acuerdo? Yo puedo pedir que una campaña pueda ser importante, por ejemplo, para aumentar el conocimiento, puedo evaluar que sea recordada, puedo evaluar cuánta gente de alguna manera lo vio, pero yo no puedo pensar que mi campaña puedo evaluarla en el sentido de que redujo el consumo de drogas en una población, ¿de acuerdo? Es muy difícil medir eso porque además una campaña no está construida para hacer eso, está construida para que pueda conocer la gente. ¿Y desde dónde? ¿No? Si yo lo que voy a hacer es una campaña, por ejemplo, de estilos de vida saludable, pues eso pues tiene como un cierto alcance que no lo tiene en otros espacios, ¿de acuerdo? Es por eso tan importante conocer en esta lógica. Entonces, este cuadrito que ustedes ven ahora en sus pantallas, justo lo que nos permite conocer es efectivamente como un primer ejemplo, una primera matriz, para ver en dónde está ubicada mi proyecto preventivo y de esa manera en dónde puedo yo alcanzar a evaluarlo en alguna lógica. Por ejemplo, si yo veo en el ámbito psicosocial, si ven el extremo izquierdo de la pantalla, ¿no? Está la campaña preventiva, está en el ámbito psicosocial y digamos que está en la columna de universal,
Entonces, por ejemplo, una actividad preventiva en el nivel universal y en el ámbito psicosocial puede ser una campaña preventiva dirigida a la comunidad mediante información, carteles, materiales audiovisuales, para fomentar estilos de vida saludable y comunicación asertiva en las relaciones en la escuela. ¿De acuerdo? Ahí está ubicado. Desde ahí yo puedo pensar hasta dónde puedo trabajar. ¿De acuerdo? ¿Dónde puedo evaluar? Esta campaña no me va a afectar, no me va a cambiar, por ejemplo, la estructura social que existe en la escuela. No lo va a hacer, no le alcanza, porque la campaña solamente me va a medir mensajes. Entonces yo puedo evaluar justo qué tanto se difundió el mensaje, qué tantas las personas conocieron el cartel, etcétera, ¿no? Así puedo yo ir revisando cada uno de los elementos. Por ejemplo, si yo agarro en el ámbito del nivel secundario y tomo un elemento comunitario, entonces tengo una actividad preventiva que habla sobre la realización de actividades lúdicas y culturales con niños y adolescentes de la comunidad para fortalecer su autoestima y fomentar el trabajo en equipo. Bueno. Entonces tengo una actividad en un ámbito comunitario que atiende a niños y niñas y adolescentes que están en alto riesgo porque en la comunidad, a partir del diagnóstico que yo he realizado, me doy cuenta que tienen un alto riesgo del consumo de drogas. Y entonces puedo trabajar desde ahí. Y esa herramienta me va a dar chance solamente de medir este tipo, niveles de riesgo. No puedo medir de alguna manera aumento o disminución del consumo, pero sí un nivel de riesgo y en un ámbito comunitario, ¿de acuerdo? Y así podría yo ir retomando cada uno de estos elementos para poder. Entonces, lo que quiero que quede muy claro es esta idea, conocer, por lo menos esta lógica, conocer cuál es el alcance de mi propuesta preventiva, me da la posibilidad de evaluar ese aspecto, ¿de acuerdo? Les pongo un ejemplo muy concretito como para tratar de medir y de evaluar este tipo de cosas, ¿no? Ahora en sus pantallas tienen ustedes dos campañas, ¿de acuerdo? Ambas campañas son campañas gubernamentales. Una es una campaña, digamos, a nivel nacional, la otra es una campaña a nivel local, ¿de acuerdo? Digamos que es la que encuentran del lado derecho de su pantalla con un azul un poco más oscuro, es es una campaña que generó en este gobierno el CONADIC, directamente en esta administración, el CONADIC, ahí ustedes alcanzan a ver los logos, y la que está del lado izquierdo está generada por una institución del gobierno de la Ciudad de México, hace como en la administración anterior. Pero bueno, en realidad, en qué administración no es una variable significativa, ¿no? Simplemente es como para ubicarlas en el tiempo. Ambas son campañas reales, ambas son campañas que existieron o que existen todavía y que de alguna manera están ahí. Si ustedes observan, ¿no? Cada una de ellas, en el lado derecho podemos encontrar imágenes mucho más, digamos, fuertes, ¿no? En esta cuestión encontramos adultos o jóvenes adultos con imágenes muy crudas en este sentido, en colores grises, ocultos, ¿no? Más como difuminados, y encontramos como acciones de miedo, de angustia, de desesperación, de pobreza, de lastimarse físicamente, etcétera, etcétera. Y los mensajes, ¿no? Que ustedes pueden encontrar ahí, pues es como cuestiones de mensajes de el chemo puede dejarte sin respirar, el cristal puede afectar tu trabajo, el crack te provoca delirio y psicosis, la piedra puede volverte paranoico, ¿no? Y así, cada uno de estos mensajes. Y la pregunta es, ¿quién consume a quién? En base a lo que hemos nosotros trabajado en esta parte, me gustaría saber de ustedes desde dónde lo están viendo, ¿cuál es el modelo que está de fondo de esto? ¿Qué es lo que está detrás de esta campaña? Si yo quisiera hacer como una interpretación de esta campaña, ¿qué es lo que está detrás? Escríbanme rápidamente en el chat qué es lo que ustedes observan. Y yo aquí los voy leyendo. Hay un modelo médico, hay de prevención, hay disuasiva e intimidante, es un modelo médico de prevención, dice sin duda, un modelo médico sanitario, por supuesto, de prevención social,
de prevención de la salud, es una campaña médica, por supuesto. Sí tiene que ver con el ámbito también, hay elementos psicológicos detrás, ¿no? Como una parte disuasiva, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. Entonces, tiene que ver también con la concientización, por supuesto, ¿no? Es un elemento, sí tiene algunos elementos más médicos, selectivos, ok. Ok, bien, de acuerdo. Si ustedes se dan cuenta, efectivamente, aquí esta campaña, digamos, en algún sentido, está dirigida, tiene por supuesto el elemento médico detrás, ¿de acuerdo? Entonces, de fondo, lo que nos dice es, en primer lugar, si tú consumes una droga, ¿no? Vas a poder vas a tener un efecto directo, y además es un efecto destructivo, ¿de acuerdo? Y es un efecto que trata de disuadir a la persona, de generarle miedo, de generar de alguna manera también como algunos elementos de decir, ay, no, yo no voy a consumir este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me va a generar, pues, puede ser que yo me quede, me quiera yo arrancar, o me desespere, o me provoca delirio, psicosis, paranoia, se puede parar mi corazón, me destruye el cuerpo. O sea, hay un miedo en ese sentido, ¿no? Trata de fomentar este tipo de cosas. Si yo quisiera evaluar justo este tipo de propuesta, tendría yo que preguntarme este tipo de cosas y también saber si efectivamente genera esta reacción en los adolescentes o en la gente, ¿no? O en a quien está dirigido. Mucha de la literatura o algunas otras experiencias, cuando yo podría hacer como una revisión de esto, también exactamente como nos dice Laura, puede generar un alto nivel de discriminación o de criminalización contra una persona consumidora, ¿no? Porque entonces aquella persona que consume pues es una loca o tiene delirios o es un paranoide o quiere destruir su cuerpo y entonces no se quiere, ¿me explico? Y no se entiende el fenómeno de una manera mucho más global. Aquí hay como una visión, digamos, en este sentido, que está en esa lógica. Entonces, yo puedo evaluar y entonces saber qué tan efectivo, ¿no? Puede llegar a ser. Efectivamente, como dice Daniel, la literatura nos ha dicho que las campañas de miedo no tienen un efecto tan importante, ¿no? Que no funcionan tan claramente como quisiéramos encontrar en este sentido. Eso nos ha dicho un poco la literatura. Entonces, esto ya lo saco de un proceso de evaluación. Yo lo que quiero dejar claro, no quiero como señalar este tipo de campañas, pero sí es como un ejemplo que nos puede ayudar a prevenir en este ejercicio que yo los estoy haciendo, ¿no? Tratando de ubicarlos en esta lógica. Esta campaña yo la puedo revisar, entender qué es lo que está detrás y entonces a partir de ahí puedo evaluarla y puedo tener una evaluación directa acerca de esto, ¿no? Entonces por ahí vamos, ¿ok? Ahora entro, Tania, a la otra, al otro espacio, ¿de acuerdo? Esa es la primera. Ahora, vamos a meternos a la otra campaña, ¿de acuerdo? La del lado izquierdo. Si ustedes se dan cuenta, la campaña del lado izquierdo está, en primer lugar, las imágenes son distintas. Yo veo a una persona en bicicleta, unos pies, se ve que es un adolescente porque pues están los tenis sin calcetines y una pelota, un chavo en una bicicleta, alguien tomando unas fotos, una pareja, ¿no? En el lago de Chapultepec y está como inclinado, ¿no? O sea, echado para atrás una chica haciendo ahí alguna actividad física, ¿no? Y las frases están más dirigidas a yo decido buscar otra mirada, yo decido vivir libre, yo decido expresar y escuchar, yo decido mantener el control, cómo construyes tu vida libre de adicciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay otro tipo de mensajes, igual como hicimos el ejercicio anterior, desde su punto de vista, desde dónde está trabajada esta campaña, ¿no? Dice Daniel, es más propositiva, ¿ok? El segundo difícilmente lo verían los adolescentes, ¿ok? Ajá, me imagino que a la de la derecha, más de promoción de la salud, exactamente, más desde el ámbito psicológico, sí, está como puesta, el enfoque está en la decisión, ¿no? Tanto en el miedo, ¿no? Sino está en promover, en un modelo psicosocial enfocado al individuo, exacto, también podemos encontrar como esa lógica. Aquí está menos enfocado hacia el miedo, está más enfocado a que tú tomes una decisión. Es decir,
tú puedes, ¿no?, tomar una decisión entre el consumo de droga y entre la persona, ¿no?, entre hacer otra actividad. Y entonces tú decides más por la otra actividad y menos por el consumo de las drogas. Entonces yo puedo decidir sobre realizar mis sueños. Yo puedo decidir sobre mantener el control, ¿no?, enfocado a fortalecer la voluntad, como nos dice Tania. Karen nos dice es más positivo, efectivamente. Va más hacia decidir como estas acciones. Entonces, ¿por qué? Porque las drogas están presentes, siempre están ahí constantemente. Nuestros adolescentes tienen acceso a ellas, mucho más sencillo de lo que nosotros creemos, ¿de acuerdo? Entonces, ellos pueden acceder a ese tipo de espacios. Pero entonces, ¿cómo les ofertas a estos adolescentes otra opción? ¿De acuerdo? Que no sea solo el consumo de la droga, sino, además, bueno, pues puedes jugar fútbol, puedes tomar fotografía, puedes andar en bicicleta, andar con tu pareja en un espacio más agradable como el Parque de Chapultepec, o hacer marometas, no sé, otro tipo de acciones, ¿de acuerdo? Entonces, exactamente, no habla específicamente del consumo, no habla de la sustancia directamente, sino habla de un estilo de vida saludable, un estilo, una calidad de vida digno y saludable, como nos comenta Laura, ¿de acuerdo? Entonces, de fondo hay otra conceptualización directamente de otra conceptualización distinta de lo que es el consumo de las sustancias y por lo tanto también está enfocado dentro de otra lógica. Una está para promover un estilo de vida saludable y la otra promueve más otro tipo de acciones, ¿no? O promueve más el miedo, lo que ya habíamos dicho. Entonces, justo como ustedes se dan cuenta, una campaña, porque estas dos son campañas, estamos hablando de propuestas a nivel universal y propuestas de prevención universal y en el ámbito más común, general, ¿no? De psicosocial o comunitario, digamos, para poderlo generar en distintos espacios. Si yo quisiera evaluarlas, no podría evaluarlas en la misma lógica. Tendría que buscar como algunos elementos que me permitieran evaluar estas campañas y ver como los efectos de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Y entonces, a partir de estos efectos, yo puedo encontrar cómo esto tiene un mayor, cuáles van a ser, por ejemplo, los resultados que voy a obtener, cuál va a ser el impacto de estas campañas en la población. Pero necesito conocer lo que está de fondo, saber qué es lo que está ahí. El de la izquierda no va a generar miedo, va a generar otras cosas, dudas, preguntas, a lo mejor un estilo de vida saludable. El otro es por ahí, el otro, la parte del miedo, como en la búsqueda de la autoprotección. Y ahí podríamos, como en esta lógica medir, ¿no? La literatura dice, en algún sentido, que, por ejemplo, las campañas de promoción de la salud dirigidas a adolescentes tienen mayor efecto que las campañas de miedo. Ya podríamos entonces de repente entrar a la discusión, pero basados en unos ámbitos más de la evaluación, no tanto en lo que a nosotros nos gusta y lo que nos gustaría que fuera, ¿de acuerdo? Eso es justo lo que nos permite evaluar, lo que nos permite la evaluación, comparar con datos, con recursos mucho más concretos, qué campaña tiene un efecto y qué efecto puede llegar a tener en la población. Y eso nos va a permitir entonces decidir qué herramienta es la que yo puedo utilizar para los objetivos que yo quiero dentro de mi programa. ¿De acuerdo? Entonces, evaluar justo está en esa lógica. Por eso es tan importante conocer esto que hemos estado manejando. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí va en una lógica. Verónica, creo que querías decir algo. Si quieres, por favor, abre tu micrófono y te escuchamos. Brevemente, por Sí, favor. buen día. Sí, me queda un poco la idea con viendo estos dos aspectos, estas dos campañas, que a veces la efectividad justo de una campaña tiene que ver con la sincronía con la otra. O sea, que puede tener mayor impacto o mayor efectividad, por ejemplo, la campaña de la derecha, porque también sincrónicamente está activa la campaña de la izquierda. O sea, no sé, siento que a veces funcionan en ese conjunto, aunque puedan manifestarse cada una por su lado, pero que tal vez al tiempo esté sucediendo las dos, que tal vez una hace influencia en la otra para su efectividad. No sé, me da la impresión. Gracias. Gracias, Verónica. Justo tú acabas de generar, y eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones, lo que se llama una hipótesis. ¿De acuerdo?
Y justo esa es la idea que vamos a dar. Bueno, pues es una hipótesis, podría hacerlo. Habría que verlo, ¿no? Habría que echar a andar estas campañas de manera simultánea y medir los efectos en las personas que tendríamos. Tenemos que diseñar un proceso de evaluación para ver esto que tú dices si efectivamente sucede. De hecho, la evaluación, y lo vamos a trabajar en otros espacios, ¿no? Y vamos a hacer hincapié en eso, lo que nos permite efectivamente es tener revisar y probar esta hipótesis que estamos haciendo y ver si efectivamente tiene un efecto, ¿no? Yo podría ver cuáles son ambos efectos. Yo a lo mejor puedo pensar que el de la izquierda tiene efectos más positivos que el de la derecha. No lo sé. Habría que checarlo, ¿no? Habría que ver. Para eso es la evaluación. Para que entonces no partamos de una idea más, digamos, subjetiva, ¿no? Es que a mí me gusta más la segunda. Pues sí, hay gente que dice a mí me gusta más la de la derecha, ¿no? Bueno, ¿cuál es más efectiva? Entonces ya no partimos de una discusión de gustos o de me late que una pueda ser mejor que la otra o de ocurrencias. Ya parto de una base mucho más firme de decir, no, a ver, la de la izquierda tiene estos efectos, estas características y puede ser más efectiva en este contexto. La de la derecha tiene estos efectos, estas características y puede ser más efectiva en este contexto. ¿Qué estoy buscando en esta situación? Esto. Entonces desde ahí puedo promover esta herramienta. ¿De acuerdo? Esa es como la lógica de pensamiento que quiero compartirles en este sentido. Bien. Si no hay otra duda o comentario en esta lógica, me gustaría entonces avanzar, si mi computadora quiere. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la lógica o qué es lo que está en una intervención a nivel preventivo del consumo de drogas? ¿De acuerdo? Cuando hablamos de intervención, entonces, como qué es lo que está colocándose. Nosotros tenemos, cuando yo estoy pensando una intervención preventiva, necesito conocer en esta lógica un contexto, es decir, entender cómo funciona un sistema. El contexto lo voy a entender como un sistema. Es decir, un sistema no es otra cosa más que partes de diferentes elementos que están ahí y que funcionan de una forma para poder trabajar y dar una lógica. Es como una maquinaria del reloj. Yo puedo tener en un reloj distintos engranes, las manecillas, la carátula, engranes, imagínense una máquina de... Pero cada engrane por separado no me sirve de nada. ¿Cuándo funciona el reloj y da la hora? Cuando ese engrane está todo en su conjunto, está funcionando. Eso es un sistema, digamos que es un sistema que está todo trabajado. Si yo afecto uno de los elementos de ese sistema, todo el resto se va a ver afectado, va a tener un cierto movimiento. Imagínense una mesa de billar, ¿de acuerdo? Donde están colocadas cada una de las bolas. La mesa de billar es ese sistema. Es decir, está la mesa, el paño, los diferentes buchacas o los lugares en donde caen las bolas de billar, las de colores, las de rayas, el taco que utilizo, el palo para pegarle, la bola blanca, etcétera, etcétera. Y está acomodado de una forma. Yo pego a la bola blanca, es decir, le pego a una parte de ese sistema y eso le va a pegar a las distintas y va a reacomodar el sistema. De otra manera, ¿cambia el sistema? Por supuesto. Pero siguen siendo lo mismo, lo que cambia es su organización y va a tener otra lógica y otra dinámica. Entonces, a lo mejor al principio está con un triángulo y entonces tengo que pegarle duro para que todo eso se mueva y posteriormente tengo que ir modificando y pegándole a cada una de las bolas para que caigan en distintas buchacas y tengo que pegar de manera distinta. Entonces, esa es como la lógica en un sistema. Por lo tanto, la parte operativa también está directamente manejada, que es el proyecto. Retomo mi ejemplo de la mesa de billar. El sistema es la colocación donde están las bolas, las buchacas, el paño, la mesa. Mi proyecto es el taco que yo voy a utilizar para pegarle a la bola blanca para poder modificar ese sistema, ¿de acuerdo? Entonces yo le puedo pegar a una bola, a una rayada para que entre en la buchaca izquierda, entonces voy a tener que acomodar el taco de una manera. Le tengo que pegar con una fuerza en un cierto ángulo y dirigido hacia un cierto espacio para producir el efecto que yo quiero. Eso, digamos, es mi proyecto, que va a estar afectado directamente a un sistema. Estos dos elementos de la intervención preventiva que están justos, involucrados, están en constante movimiento y están en constante competencia, digamos.
porque mi proyecto puede estar generado en un sistema, pero una vez que ese sistema se modifica, yo tengo que buscar otro proyecto que me ayude a nivelar este elemento. Entonces puedo tener como diferentes circunstancias. Esto tiene que, en la lógica de que un proyecto preventivo justo va evolucionando conforme se va moviendo el sistema en el cual yo pretendo intervenir. Va a haber una modificación justo de este elemento. Entonces, cada proyecto va a ir caminando de manera distinta y que se va a tener que ir conformando y adecuando a las modificaciones del sistema. Por eso que están en constante movimiento. No es algo que, digamos, estático, sino está constantemente moviéndose. Por eso la evaluación de un proyecto es tan importante, porque nos permite de alguna manera saber hasta dónde estoy afectando ese sistema que quiero hacer con mi proyecto, cuál es el efecto que estoy teniendo, y de esa manera entonces poder reubicar, tomar decisiones, modificar las acciones que tengo que hacer y volver a establecer mi proyecto. Es por eso tan importante la evaluación en esta lógica que hemos estado trabajando. Para eso entonces yo tengo que conocer distintos elementos de mi sistema, es decir, de mi contexto. Y aquí, ¿por qué hablamos de sistema? Porque yo esta misma lógica la puedo aplicar en una escuela. Es un sistema escolar. Lo puedo aplicar en una comunidad. Es un sistema comunitario. Lo puedo aplicar en una familia. Es un sistema familiar. Lo puedo aplicar en un individuo. Es un sistema individual. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo utilizar esta misma lógica, esta misma comprensión en distintos espacios. Por supuesto, tengo que caracterizar de acuerdo a qué sistema estoy yo trabajando, ¿no? Si yo hablo, por ejemplo, de una escuela, ¿no? Si yo puedo tomar una escuela en esta lógica, bueno, pues entonces hablaré, por ejemplo, de cuando hablo de un espacio geográfico delimitado, pues estoy hablando de la escuela, pero si hablo de una comunidad, a lo mejor estoy hablando de colonias. Si hablo de una familia, puedo estar hablando de el lugar en donde viven, la casa, la familia, nuclear, etcétera. ¿De acuerdo? Voy modificando algunas de estas lógicas, pero la lógica es la misma. ¿Cuáles son los elementos de un contexto de un programa que nosotros podemos estar evaluando, de un programa preventivo? Pueden ser estos que están aquí, las relaciones sociales, por ejemplo. ¿Cómo se interactúa una relación? ¿Cómo van trabajando las personas unas a las otras? Es decir, ¿cómo se relacionan? ¿Es una relación abierta? ¿Es una relación cercana? ¿Es una relación conflictiva? ¿Cuál es el tipo de relación que se establece? Por supuesto, también el lenguaje y los códigos de comunicación. Para mí es muy importante conocer cómo se comunican. Piensen ustedes en su familia. Hay frases, hay palabras que nosotros hemos aprendido desde niños, que sabemos que ese tema mejor ni lo toco. ¿Por qué? Porque si lo toco, mi mamá se va a enojar y se va a empezar a pelear con mi papá y va, ya se todo un conflicto. O hay un código que yo manejo en el momento en que, por ejemplo, esto que se hace, ¿no? Que uno voltea a ver a la madre y la madre con solo una mirada y el niño sabe que ya hasta ahí llegó y ya no puede seguir jugando. Ya hasta ahí ya se está pasando de cierto espacio, que si le sigue va a generar un problema. Esos son esos tipos de lenguaje, de comunicación. En una comunidad, ¿cómo habla la gente? ¿De qué habla la gente? ¿Cómo se expresa de estas cosas? Por supuesto, también nos es importante conocer los ritos y celebraciones de una comunidad, ¿no? O de un sistema. ¿Por qué? Porque esos son, en un sistema, los ritos y celebraciones juegan un papel directamente de ritualización o de pasaje ante ciertas circunstancias que nos permiten como significar un momento, algo que es importante para la familia. Por ejemplo, un matrimonio, ¿no? El hacer el ritual, el hacer la celebración, el hacer como este espacio en donde de alguna manera se formaliza la relación de una pareja, no tiene que ver con el papelito o con la religión, tiene que ver más con el ritual, es decir, con ese momento. Puede ser una celebración o puede ser simplemente nos reunimos para comer. El ritual en su forma no tiene gran sentido. Lo importante es que se realice ese momento. Marca un cambio en esa relación de pareja. Dejamos de ser novios, tenemos este ritual y nos convertimos en pareja. Y eso implica una modificación directamente en el sistema, desde cómo vivimos, cómo nos relacionamos, qué hacemos, etc. Lo mismo pasa en las comunidades. Piensen ustedes en los espacios, por ejemplo, culturales, ¿no?
en los espacios culturales, por ejemplo, que existen en las comunidades, ¿no? Pensemos en las fiestas, piensen ahora que se acerca la Navidad, cómo cambia la lógica de cada comunidad. Piensen ustedes, por ejemplo, en la Semana Santa, piensen en el 15 de septiembre, porque no solamente las celebraciones son religiosas, también pueden ser sociales, como los 15 años, ¿no? La fiesta de 15 años. Aquí en México, como es un pasaje, digamos, de esta etapa de la infancia a una etapa, digamos, de la adolescencia, o de la madurez, ¿no? La famosa presentación en sociedad. Estoy hablando del elemento ritual, no estoy hablando de todos los otros elementos que tienen que ver con la repetición de un estilo de vida patriarcal y todo este tipo de cosas. No, pensémoslo como en un ritual, ¿de acuerdo? Que también está expresado en esta lógica y por supuesto lo podemos considerar como parte del sistema. La historia, la forma que ha habido, cómo se ha desarrollado, la organización social, la manera en la cual se organiza. Pensemos en no es lo mismo una familia que está, digamos, la familia nuclear tradicional, papá, mamá, hijitos, que una familia en donde hay una organización totalmente distinta, por ejemplo, porque vive el abuelo en ese mismo lugar, o porque están los tíos, o porque la pareja está conformada por personas del mismo sexo, o porque es un espacio monoparental. Esa familia tiene una organización totalmente distinta y hay que conocerla para que entonces de alguna manera yo pueda prevenir e intervenir en esa lógica. No es lo mismo que yo pueda trabajar en una familia que en otra, tengo que considerarla. Y los espacios geográficos. Entonces, justo todos estos elementos del sistema me van a permitir de alguna manera conocer cómo poder intervenir y entonces estructurar la herramienta preventiva más necesaria o la más efectiva en ese sistema, ¿de acuerdo? Y es entonces que yo puedo conocer como este sistema. Hay distintos métodos de diagnóstico. Por ejemplo, desde esta visión, nosotros podemos entrar a partir de conocer aquellos líderes de opinión, una red de líderes de opinión. Yo puedo entrar a conocer un líder de opinión, son aquellas personas que son importantes, por ejemplo, para el sistema. Pensemos en una familia. ¿Quién lleva la voz cantante en la familia? Entonces, quien la opinión que dice, todo el mundo puede opinar, pero si una persona dice lo que yo opino y esa opinión genera una modificación en toda la dinámica familiar, ese es el líder de opinión. Pensemos en la escuela, aquellos maestros que tienen un mayor impacto con los alumnos. Y entonces, si queremos modificar algo en los alumnos, podemos pensar en este maestro que va a ser líder de esos y entonces va a poder manifestar un mensaje que va a tener un efecto directamente en el resto de los alumnos. Esos es como los líderes de opinión. No hay un líder en una escuela, hay varios. Generalmente hay distintos líderes, algunos son positivos, otros son negativos. Eso ya habría que entrar a esta lógica. Pero cada uno de ellos tiene esta. Entonces, yo puedo de alguna forma interpretar, ¿no? Estoy leyendo una pregunta, perdón. ¿No? Yo puedo interpretar este contexto desde distintos elementos. Laura Alejandra nos pregunta, nos dice, me parece que para hacer una lectura delimitada del sistema es importante tener un marco teórico definido, justo porque cada elemento contextual puede ser leído y mirado desde diferentes perspectivas. Efectivamente, eso es parte de lo que hemos estado comentando, ¿no? Necesariamente yo tengo que poder tener un marco teórico que de alguna manera me pueda ayudar a representar ese sistema con el cual yo estoy trabajando, ¿no? Y ese marco teórico depende mucho del sistema con el cual yo estoy trabajando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo trabajo con población de calle, yo tengo que tener un contexto teórico, un marco teórico, perdón, que abarque no solamente elementos individuales, ¿no? Por ejemplo, porque no solamente elementos sociales, sino tengo que hablar también de elementos sociológicos, por ejemplo, qué es lo que está sucediendo, cómo se ha desarrollado el fenómeno a lo largo de la historia de la población de calle, ¿no?
en donde no es lo mismo el fenómeno de los años 80, años 90, que empieza a surgir este fenómeno de mayor claridad en la Ciudad de México o en otros espacios citadinos, ¿no? Porque generalmente la población de calle está como en un ámbito cotidiano, ahora la población de calle, ¿no? Donde ya encontramos no solamente personas que viven en calle, sino encontramos ya generaciones de personas que viven en calle, es decir, hay una tercera generación. Ese niño de calle de los años 80, que era el niño que venía de un espacio, digamos, un espacio familiar expulsado de su hogar, que llega ahí y que era ese niño de la calle, ya no es ese niño, y ese niño ya creció, ese niño ya tuvo hijos y sus hijos ya tuvieron hijos. Y ahora el fenómeno que hay en calle ya es un fenómeno, ya no podemos hablar de niños de calle, sino de población en situación de calle. Y entonces ya es otro fenómeno y otro marco teórico el que está de fondo, ¿de acuerdo? Entonces, justo eso es lo que les estoy tratando de ubicar. De acuerdo al contexto, de acuerdo al proyecto, de acuerdo al contexto, al marco teórico que yo estoy utilizando, puedo determinar mi marco preventivo. Y una vez que yo determino mi marco teórico preventivo y termino mi proyecto de prevención, entonces yo puedo evaluarlo. Y a partir de ahí puedo evaluar. Y que puedo evaluar justo estos elementos, ¿no? Ahora, por ejemplo, pensar en que se siguen haciendo, pero antes, por ejemplo, en los años 80, 90, que yo recuerdo, muchos de los programas de atención a población de calle iban dirigidos a tratar de buscar la reinserción en casa, ¿no? Y entonces había grandes propuestas de tomar al chico de calle y llevarlo de nuevo a su hogar. Sin embargo, la experiencia nos ha dicho, o la evaluación, que eso ya, muchos de los proyectos ya no están trabajando en eso, más bien están buscando en la independencia de la propia población y ya están buscando otro tipo de acción, porque el fenómeno ha ido cambiando. Entonces, pensar en evaluar un proyecto en función de cuántas reinserciones a casa han logrado, pues en realidad sería una evaluación incorrecta porque estamos midiendo ante un contexto poblacional, un sistema distinto y a un proyecto diferente, nuestro problema, ¿no? Y entonces no podemos evaluarlo de esa manera tan directa, ¿de acuerdo? Eso es un poco como la idea, ¿no? Y exacto, Héctor Cerrilla nos dice, un abordaje metateórico puede edificarse desde un ejercicio construido por constructos multidisciplinarios, que es un poco lo que estoy tratando de decir. Efectivamente, esta visión nos habla de distintas disciplinas que yo tengo que ir acomodando. Yo tengo que tener, por eso a veces los equipos de trabajo, mientras más multidisciplinarios sean, mejor, porque tenemos distintas visiones, ¿no? Estos distintos sabios que nos acercamos a un mismo fenómeno desde distintos puntos, pero cuando nos podemos a trabajar en conjunto, tenemos más que la suma de las individualidades, tenemos algo mucho mayor, porque justo tenemos esta posibilidad. Y entonces hablamos de estas metamodelos, metateorías, que esta idea un poquito como verlo un poco más desde arriba, ¿no? Como ver todo el contexto, hacer un paso para atrás, más que desde arriba, un paso para atrás para observar como los diferentes elementos. ¿De acuerdo? Es en esta lógica que entonces, por ejemplo, en esta visión, digamos, un poco más sistémica de la realidad, pues yo puedo revisar, por ejemplo, cómo se relacionan de alguna manera los líderes. Puedo revisar esta red que existe, estas redes que están ahí identificadas, cómo se mueven. Todos tenemos una red, ¿no? Son nuestros amigos, nuestros familiares, las personas con las cuales estamos más cercanas, que se va construyendo a lo largo de nuestra vida y de nuestra historia. Y estas redes nos van a permitir de alguna manera tener mayores posibilidades de resolver nuestros problemas que pueden existir en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces yo puedo recurrir a mi red y al recurrir a esta red poder resolver algún problema. Es esto, cada vez que se nos presenta una situación, oigan, ¿alguien conoce del abogado o del médico o ¿no? Que me pueda ayudar? Sí, fíjate, conéctate con fulano y fulano te manda con perengano y entonces tienes esta posibilidad, ¿no? Ahí es como esta parte. Lo mismo sucede cuando yo tengo un proyecto preventivo. En la comunidad, en la escuela, en la familia, yo tengo que saber cómo se mueve la red de líderes, porque esta red nos va a permitir de alguna manera conocer las relaciones, conocer el rol que juega, conocer los conflictos. Y así yo puedo saber de alguna manera ser útil para determinar mis estrategias y aumentar las probabilidades de éxito de mi proyecto.
¿de acuerdo? Creo que de alguna manera hemos comentado esto que ya les estaba yo diciendo sobre los ritos, sobre el mapa y pensando un poquito de esto para dejar tiempo también para preguntas y quiero abrir un espacio para preguntas. Entonces, que ya he comentado como algunos de los elementos y las utilidades que cada uno de estas cuestiones para conocer el sistema está ahí. Pero me gustaría cerrar con estas ideas sobre cómo son los principios de convención y entonces cómo debería, o desde esta lógica, algunas propuestas para favorecer la lógica de la prevención del consumo de drogas. En primer lugar, como ya lo hemos estado viendo, la prevención tiene que ser sistémica. Yo necesito observar a los sistemas, a la prevención que yo voy a hacer mi actividad preventiva como si estuviera ya trabajando sobre un sistema en esta lógica. Es decir, que toda actividad que yo tenga va a tener un efecto en el resto de la lógica. Entonces, yo trabajar tan solo con una parte de la población de una escuela va a tener un efecto en el resto de la escuela, ¿de acuerdo? No solamente en eso. Si yo trabajo con los alumnos de segundo, ese trabajo va a tener un efecto en el resto. Entonces yo tengo que contemplar qué va a pasar, tengo que tener en mi idea qué está sucediendo con el resto de los alumnos con los cuales no estoy trabajando directamente, ¿de acuerdo? O en una comunidad. Yo puedo trabajar con un grupo de jóvenes y ese grupo de jóvenes va a tener un efecto directamente en el resto de la comunidad. ¿Por qué? Porque el sistema está conformado por subsistemas interrelacionados. Entonces, hacer un proyecto a nivel sistémico no significa que yo tenga acciones dispersas o una suma de acciones dispersas. Trabajo A, B y C y todo disperso, sino que debo de considerar que toda actividad que yo voy a realizar tiene que estar interrelacionada. Pongamos el ejemplo de una escuela. Yo puedo realizar una campaña, puedo realizar un taller con los alumnos y puedo realizar una actividad con los docentes y otra con los padres de familia. Si esas actividades están totalmente dispersas, es decir, la campaña no tiene nada que ver con los maestros, no tiene nada que ver con los alumnos, no tiene nada que ver con los padres de familia y así todas estas, o no pongo a interrelacionar estas actividades, seguramente voy a tener algunos efectos, pero si yo lo trabajo como un sistema, es decir, la campaña está relacionada y tiene un impacto o algo relacionado con los alumnos, esta intervención está relacionada con los padres de familia y la intervención con los padres de familia está relacionada con los docentes, es decir, estoy trabajando sobre todo el sistema escolar, entonces seguramente mis efectos van a ser y mis resultados van a ser mucho más efectivos de lo que yo pueda ya realizar con solamente tener actividades dispersas, ¿de acuerdo? Es en esa lógica. Entonces, la prevención tiene que ser sistémica. Por lo mismo, también tiene que estar focalizada. En esta lógica de estar focalizada, quiere decir que no es que yo trate, o sea, haga prevención, el mismo sistema en todos lados y trate de abarcar toda la Ciudad de México, toda una colonia. No. Tengo que focalizarme en un territorio, en una población, en un momento y una problemática determinada, ¿de acuerdo? Lo que yo haga en una escuela ahora, puede ser que dentro de 3 años no sea suficiente. Necesite yo modificar todo eso. Puede ser que lo que yo haga con los alumnos en un grado, puedo yo focalizarlo ahora y después ya no, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que conocer estos momentos del contexto y saber que mi actividad tiene que ser parte de la vida cotidiana, ¿no? Pensemos otra vez en la escuela. Si yo constantemente, la prevención se convierte en parte de la vida cotidiana de una comunidad, de una escuela, que prevenir el consumo se convierte en una parte cotidiana, es decir, todos estamos mezclados en esa misma lógica, eso tiene un efecto directo en la lógica de trabajo al interior de esa comunidad, de esa escuela, ¿no? Pensemos por un ejemplo más claro, el reciclaje de basura. No se trata tan solo de poner botes de basura de distintos colores para, entonces ya poniendo los botes la gente va a reciclar, va a separar. Eso no existe, no pasa, ¿de acuerdo? Si uno revisa después de un tiempo, se encuentra en la inorgánica, basura orgánica y basura inorgánica. Hay que generar una cultura justo de la separación y del reciclaje. ¿Cómo puedo hacer eso?
Ah, bueno, puedo hacerlo, sí a partir de colocar botes, pero si yo a ese colocar botes le agrego una campaña de difusión sobre cómo se puede colocar y cuál es la ventaja, si a eso agrego talleres ecológicos sobre cómo hacer elementos de reciclaje, si a eso le agrego, por ejemplo, un taller en la cual pongo a construir juguetes a los muchachos a partir de materiales de reciclaje, es decir, voy implementando distintas acciones en una lógica, voy generando una cultura del reciclaje y entonces, tradicionalmente, cuando ya uno llega a ese lugar, entonces te das cuenta, ah, llevo mi botella de PET, lo echo en este lado. Llevo mi cartón, lo echo en este bote. Llevo mi manzana que me acabo de comer, lo echo en este bote. Ya lo hago de manera, digamos, automática. Eso es justo de lo que hablo cuando hablamos de una focalización y de una vida cotidiana, pero que además es significativo para la persona. Si no me es importante para mí, no lo tomo en cuenta, ¿de acuerdo? No lo hago. Y eso es muy claro en diferentes ejemplos. Piensen ustedes en las plazas, ¿no? Las plazas comerciales, donde ahora nosotros agarramos nuestra charola y la llevamos allá. Y si no lo hacemos, la gente se nos queda viendo feo. Hay una presión social. Es importante para mí que pues no me vean feo. Yo recojo mi charola y la llevo. Aunque antes lo podíamos dejar, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto también implica una postura ética, ¿no? Hacer este tipo de intervención implica una cuestión ética donde no se vale llegar a una comunidad o hacer un sistema solamente por una cuestión partidista o una cuestión ideológica o una cuestión, digamos, religiosa. ¿Me explico? No importando de qué lado y qué corriente, no se vale hacer este tipo de intervenciones en ese sentido. ¿Y por qué? Porque efectivamente lo que tratamos de hacer es modificar justo estas situaciones de conflicto o situaciones críticas que se presentan en estos sistemas. Y por lo mismo, también me obliga a mí a no a hacer cualquier cosa en otro lugar, a hacer como algo improvisado, una ocurrencia. Para justo la evaluación me permite tener una evidencia de que efectivamente este proyecto tiene estos efectos, estos resultados, y evaluarlo me permite responder ante estas necesidades. De esa manera yo puedo fácilmente poder tener un argumento y además tener un sustento para decir que efectivamente hay un proceso importante en este proyecto y tiene estos efectos y estoy siendo profesional en lo que estoy haciendo. Por lo mismo, y parte de lo que ustedes ya comentaban en algún momento, es necesario tener un marco teórico, conceptual y operativo, sólido, pero también flexible, es decir, que tenga esta posibilidad de moverse. Y por lo tanto, también nos permite un abordaje más integral de los distintos factores del consumo de drogas, de la prevención y, por supuesto, tener una evaluación que puede ser cuantitativa o cualitativa, ¿no? Pero que me permita medir estos resultados y estos objetivos alcanzados, ¿de acuerdo? Esa es como una de las ideas, esa es como los principios básicos. En conclusión, y con esto abro un espacio de preguntas y de dudas que podemos hacer ahorita. Un programa destinado a la prevención del consumo de drogas debe contemplar elementos como fundamentales para aumentar su éxito. Esto que ya decía, hay que focalizar las acciones preventivas en comunidades y poblaciones específicas, especialmente tomando en cuenta sus necesidades, condiciones y características, ¿de acuerdo? No puedo yo hacer implementar algo que trabajé con adolescentes en una secundaria muy específica, a trabajar eso mismo con niños. Son poblaciones distintas, condiciones diferentes, características y necesidades. Cada elemento tengo que tomarlo, considerarlo y hacerlo. Decía uno de mis maestros, ¿la prevención es local o no lo es? Es en ese sentido. Yo tengo que focalizar mi prevención porque si no, no estoy haciendo otras cosas, pero no efectivamente prevención. Es importante la participación de las personas y los grupos con los cuales nosotros estamos trabajando, porque ellos no son objetos de nuestra intervención, sino son sujetos de nuestro propio proceso de intervención y nuestra acción preventiva. Es decir, no es que yo llegue a resolverles el problema, sino que tengo que incorporarme a la dinámica que ellos tienen y a partir de ahí poder desarrollar un proyecto preventivo. Y por supuesto su participación es importante. No solamente es una participación activa, digamos, ¿no? Aunque podría sonar de alguna manera redundante. Hay que identificar aquellos comportamientos o personas de aquellos que están más necesitados de intervención.
lo mejor es focalizar nuestra acción preventiva en aquellos que tienen más dificultades, en aquellos que tienen ese punto más necesario del proceso de intervención, ¿de acuerdo? No, eso nos ayuda a priorizar también con quién voy a atender después de que hice un diagnóstico de la situación. Y la metodología a utilizar que puede tener mayor potencial para modificar las conductas o comportamientos relacionados con el abuso de drogas y su permanencia en el tiempo. Es decir, que la metodología que yo utilice, la herramienta que yo utilice, tiene que ser aquella herramienta más efectiva, aquella herramienta que me va a permitir, de alguna manera, tener un efecto mayor o un resultado mayor en lo que yo estoy haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero prevenir el uso y el abuso de drogas, tengo que utilizar herramientas, efectivamente, que me ayuden a prevenir eso, ¿de acuerdo? Pueden ser de forma directa o indirecta, pero lo que sí tiene que ser es que estén relacionadas a eso y que tengan una mayor duración en el tiempo, ¿no? A veces, por ejemplo, algunas personas decían, si la prevención de drogas se pudiera resolver a partir de solamente dar pláticas, ¿de acuerdo? Ya no tendríamos ese problema, porque hemos dado pláticas, miles, millones de pláticas se han dado y el fenómeno sigue modificándose, sigue cambiándose. Entonces, las pláticas son necesarias, pero no son suficientes para hacer un proyecto preventivo, ¿de acuerdo? Es en ese sentido para prevenir en toda la lógica. ¿Por qué? Porque una plática tiene una permanencia en el tiempo muy corta, digamos, ¿no? Si hablamos de adolescentes, los muchachos cuando están con nosotros a los 5 minutos ya se les olvidó todo lo que dijimos. Entonces, se les queda, posteriormente pero no hay esa permanencia en el tiempo, ¿no? Entonces, a diferencia de una experiencia vivida, ¿no? Digamos que una experiencia, no es lo mismo que me cuenten a que yo de repente tenga una experiencia emocional más cercana. Una experiencia emocional tiene que ver con eso. Entonces, a veces se dice, es mejor tener algunos programas en donde la experiencia emocional esté involucrada porque eso tiene mayor duración en el tiempo. Uno recuerda más lo que vive a lo que le platica, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí es como cuando nos enojamos con alguien. Nos acordamos que estamos enojados, a veces no nos acordamos. ¿Por qué? Esa es como la lógica de lo que les estoy diciendo en la parte de él. Entonces, en conclusión, por ahí está. Entonces, como ustedes se dan cuenta, hablar de prevención, hablar de adicciones y hablar de evaluación implica tener una lógica completamente, o estamos queriendo darles a ustedes una visión desde esta lógica un poco más integral, un poco más observada desde atrás, que nos permitan acercarnos a este fenómeno desde distintos puntos de vista, no caracterizando en cuál es mejor o peor, sino en una lógica mucho más global que nos permita de alguna manera tomar una decisión y, por supuesto, utilizar la herramienta necesaria que nos ayude justo a intervenir en este fenómeno en el cual nosotros estamos interesados, que es la reducción del consumo de drogas, ¿de acuerdo? Entonces, en esta lógica, yo ya me callaría, les cedería la palabra a Yalili, para que entonces nos pudieran también igual como ayudar en estas partes, preguntas, dudas, comentarios que puedan surgir, que pueden ser vía el chat, o si alguien quiere hacerlo también en el micrófono, levanta la mano y les doy la palabra. Tenemos unos 10, 15 minutitos para hacerlo, ¿verdad, Yalili? Sí, bueno, primero agradecerte muchísimo, Bernardo, por esta primera sesión tan exquisita que nos has dado. Agradecerles también a todos nuestros participantes por haber estado tan activos en el chat, por estar ahí vertiendo sus dudas, sus comentarios al respecto. Y tenemos aproximadamente unos 20 minutos para comentarios, dudas que quieran hacer, ya sea a través del chat como lo hemos venido manejando, o levantando su mano, ¿no? A través de esta herramienta del Zoom. Yo quería aprovechar también como para acotar y provocar un poco más, creo, el debate cortito, es decir, en el corto tiempo que tenemos, de algunas cosas que a mí me parecen importantes, ¿no? Subrayar de todo esto, todo este cúmulo de información que nos proporcionabas. Y justo como enfatizar en esta idea de que más que visiones distintas, separadas, es decir, de estos modelos que nos hablabas al inicio, la propuesta es armar un modelo multisituado y multidimensional, ¿no? Que nos permita entender la prevención en un sentido amplio
en abarcar el fenómeno, no que se haga complejo su actuación, ¿no? Y además, pensaba yo como, según desde donde queramos actuar, se encuentran esos niveles de los que nos hablabas de la prevención, ya sea el universal, el selectivo, el indicado, y que se va imbricando con los otros, con los actores que vamos a potenciar en esta intervención social, y además puntualizar por los comentarios que hacían las y los compañeros en el chat, enfatizar en la idea de que la capacitación y el proyecto en general, creo, no es una propuesta holística, ¿no? Es decir, no les indicamos o manifestamos que tratamos de proporcionar una perspectiva o priorizar una perspectiva sobre otra, sino como dar todo este diapasón, todo este espectro de trabajo, desde donde se ha visto, se ha analizado y se ha trabajado la prevención, y que esto haga posible que los y las participantes se informen y puedan determinar, ¿no? Desde dónde, para qué y con quién trabajan en sus proyectos sociales de prevención de consumo de drogas. Es decir, evidentemente, pues hemos estado compartiendo desde, sobre todo creo desde las perspectivas particulares, sus espacios de trabajo, pero entender que hay otras perspectivas y que el sumarlas es más contribuible a esta cuestión de la prevención que quedarnos como en nuestro pequeño espacio, ¿no? Por eso, si mencionaban ahorita como esto de los marcos teóricos amplios, las metateorías, etcétera, pero estas metateorías, pues siempre las ponemos de forma situada, ¿no? Desde nuestra formación, desde nuestro ámbito de trabajo, y no sesgarlo a que existan otras propuestas. En este tema de los tipos de prevención, nada más por contemplar a una edad en específico que puede contemplarse como más vulnerable, ¿se puede decir entonces que es prevención selectiva? Sí, sí. Y el proyecto está dirigido, por ejemplo, es muy claro, si uno revisa, por ejemplo, las estadísticas del consumo de drogas, ¿no? En donde se dan los picos de aumento del consumo de drogas, los inicios, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los adolescentes, digamos que es entre los 12 y 13 años cuando empieza con el consumo. Pero es, por ejemplo, en el pasaje de la secundaria a la preparatoria, que entonces hay un disparo, casi se duplica el consumo de drogas, ¿no? Entre los adolescentes que están en tercero de secundaria a los que pasan a primero de bachillerato. Entonces yo puedo fomentar, por ejemplo, hacer un trabajo con esta población específicamente. Selecciono, por eso se llama selectiva, a una parte de la población, es decir, dirijo mi proyecto preventivo a los de tercero de secundaria y a los de primero de prepa. Y entonces, con ese rango de edad, ese rango escolar, hago mi actividad preventiva, ¿de acuerdo? Y entonces puede ser una prevención en este sentido selectiva. Obviamente estoy pensando exclusivamente con eso. Si yo hago, por ejemplo, una campaña general para todos los alumnos de la escuela, pues ya entonces es una cuestión universal, aunque ya esté agarrando el mismo rango de edad. Sí tiene que ver con esta característica de que son personas que tienen un mayor riesgo. Yo supongo que ahí hay mayor consumo, ¿de acuerdo? No tengo claro específicamente quién es, pero sé que algunos de ellos seguramente están consumiendo, solo por estadística, ¿no? Solo por estadística es muy claro, ¿no? Entonces, por ahí va un poco. Espero haber respondido tu respuesta, tu pregunta. Es que lo pregunto porque en todas las actividades que ponen como ejemplos de la selectiva, ¿no? De dar talleres, de habilidades para la vida, etcétera, etcétera, es pues muy relacionado a lo que nosotros hacemos. Nosotros agarramos a niños desde tercero de primaria hasta tercero de secundaria, pensando en llegar antes. Sin embargo, cuando llega una escuela interesada en estas actividades, no discrimino, no hago un diagnóstico y digo, tus alumnos tienen menos riesgo, entonces no te atiendo. Atiendo a todas las que acudan y partiendo de que si acuden es porque tienen una necesidad, porque ven un consumo, porque ven un riesgo y entonces las atendemos, pero ahí es donde me confunde la parte de universal y selectiva, porque no selecciono a los que tienen más riesgos, pero sé que son comunidades vulnerables. Es en esta lógica. Digamos que universal agarro a todas las personas independientemente de su nivel de riesgo. En la selectiva agarro a aquellas personas que tienen un mayor nivel de riesgo, ¿de acuerdo? Y en la preventiva selectiva y
indicada es en donde aquellas personas que ya sé que están consumiendo y voy a evitar que esto se pueda llegar a cronificar en esta lógica, ¿no? Entonces, si lo quisiéramos poner en este caso de las escuelas, digamos que si yo tomara todas las escuelas que puedan existir, haría una prevención universal, aunque esté haciendo el mismo taller. Pero si hay algunas escuelas que yo sé que hay un mayor riesgo, entonces ahí podría haber una prevención selectiva. Si de esas escuelas sé que hay consumo y tomo a los alumnos que sé que están consumiendo y hago actividades con ellos, entonces es indicada, ¿de acuerdo? Sí queda como más clara la diferenciación. Sí, queda más claro. Y entonces como organización puedes hacer actividades de estos diferentes niveles de prevención, ¿cierto? O sea, no te tienes Sí, que claro. dedicar a uno en específico, sino No, puedes no. hacer muchos. Gracias. Claro, claro. Sí, por supuesto que uno como organización puede tener distintos programas y distintos proyectos. A lo que me refiero es que ese proyecto nosotros podamos ubicarlo con respecto al contexto donde lo estoy manejando, al ámbito, lo que les decía yo, el modelo teórico de fondo, y entonces yo puedo evaluar en ese momento qué es lo que estoy haciendo, en ese contexto con esas características. ¿De acuerdo? Pero claro, como organización yo puedo tener proyectos de prevención universal, proyectos de prevención preventiva en el ámbito comunitario, en el ámbito escolar, de nivel psicosocial, algunos más dirigidos al ámbito médico, es decir, puedo tener distintos recursos. Lo importante es saber qué estoy usando, ¿de acuerdo? Para ver cómo efectivamente y poder evaluarlo en ese sentido. ¿Ok? Gracias, Bernardo. De nada, Tania. También por ahí había una mano levantada. Sí, le damos la palabra a Héctor Cerrilla, por favor, que levantó su mano. No se te escucha. No, disculpen. Buenos días. Agradezco la presentación. Muy interesante, Bernardo y a Lili. Muchas gracias. Viene a confirmar que pues no vamos como tan mal, ¿no? Justo esto que estaba diciendo Tania es muy importante. Creo que en la presentación de Bernardo está puesto y supongo que eso lo vamos a trabajar más adelante. Solo que independientemente del tipo de intervención que se decida hacer, ¿no? Creo que sí se necesita una diagnosis, un diagnóstico, ¿no? del lugar, del sitio, la comunidad. Por eso preguntaba hace rato que si era selectivo, ¿no? Este asunto, bueno, intervenir en una escuela, ¿no? Específicamente en un colegio, en una escuela, que al final es una comunidad, ¿no? Y es una comunidad que está atravesada por N cantidad de variables. Entonces, aunque nosotros partamos de que creo que sí es, o sea, sí, en nuestro supuesto, en nuestro proxy, ¿no? Decimos, no, sí es un problema el consumo. Quizás no lo es para la comunidad, no para todos, ¿eh? Estamos hablando de la normalización del consumo. Entonces, creo que aunque sepamos que hay indicadores universales, ¿no? de salud, creo que sí necesitamos independientemente hacer un diagnóstico en la comunidad que estamos decidiendo intervenir, porque si no partimos de un supuesto, ¿no? Partimos de un enorme sesgo. Y creo que hoy, bueno, nos, ah, nos obliga pues a pensar un poco más objetivamente y Bernardo creo que hizo un gran trabajo y creo que lo va a seguir haciendo. No partir justamente de un supuesto, de un imaginario, sino de hechos que puedan ser incluso confirmados desde la comunidad, ¿no? Ahí es la importancia de aplicar metodología en la intervención. Aunque sí es un problema, pero el impacto que vamos a tener va a ser muy distinto entre quienes normalizan el consumo y entre quienes no. Ahí creo que hay que tener cuidado. Yo vuelvo a agradecer a todos y muchas gracias. Bonito día. Gracias, Héctor. Sí, yo coincido contigo, por supuesto. Por eso un poco lo que les decía yo del conocer el contexto es este diagnóstico del cual nosotros estamos trabajando, porque justo de ahí es de donde partimos para hacer nuestro programa preventivo. Porque a veces uno comete el error de llevar o decir, bueno, traigo mi programa preventivo y lo quiero aplicar en todos los espacios de la misma manera. Y efectivamente me doy cuenta que eso no funciona, ¿no? Eso, por supuesto, lo hago después de haber evaluado el efecto en distintos lugares, ¿de acuerdo?
me doy cuenta de que efectivamente no tiene el mismo efecto. Y eso en muchas ocasiones tiene que ver porque el lugar, por eso decía yo, la prevención tiene que ser local o no es prevención, depende de la zona en la que yo estoy trabajando, de la dinámica, de las características y de lo que se está viendo, porque yo tengo que partir justo de ese diagnóstico. Si yo no parto de un diagnóstico, pues seguramente va a pasar estas cuestiones. A lo mejor el problema no es el consumo, la gente no lo ve. Yo recuerdo que alguna vez hicimos en una organización con la que yo trabajaba, hicimos el diagnóstico y resulta que según nosotros, porque era muy claro, lo veíamos, había consumo. Los muchachos consumían, había parques, o sea, era claro. Pero el problema mayoritario para la comunidad era la caca de los perros en la calle. ¿De acuerdo? Ese era el problema. Todo el mundo hablaba de eso, pero nadie hablaba de la situación justo de que se estaba presentando, ¿no? Que por ejemplo en la noche no podían entrar al parque porque estaba el grupo de jóvenes o de adolescentes consumiendo, ¿no? Y entonces la gente, ya los niños ya no iban. Bueno, entonces a partir de ahí fue que se desarrolló una estrategia para poder intervenir y darte cuenta que efectivamente a lo mejor teníamos que entrar por otro lado, ¿no? Promover a lo mejor la recuperación del parque, entrar a jugar con los niños, organizar a lo mejor, utilizar esta idea de, bueno, no solamente recolectemos la caca de los perros, sino pensemos en una cuestión ecológica, algo que promoviera la lógica de la comunidad y a partir de ahí, entonces poder empezar a implementar nuestro proyecto, ¿no? Esa es como un poco la cuestión, pero sí, por supuesto que el diagnóstico es fundamental para saber lo que estoy haciendo. Y más ahora en estos momentos, porque a veces llegamos con los adolescentes y queremos decirles cuáles son los efectos de las drogas y ellos nos dicen, no, no es cierto, eso no pasa, pasa otra cosa, sucede acá y nos dan clases ellos a nosotros de cómo está la situación actualmente, ¿no? Entonces hay que tener muy claro, hay que escuchar a los jóvenes, hay que saber qué es lo que están haciendo. Y por les platico otra experiencia. En algún momento, por ejemplo, se organizaban teatro, ¿no? Entonces teníamos puestas de teatro que de alguna manera eran obras generadas por los adolescentes, que entonces ellos adolescentes iban y lo enseñaban en otras escuelas. Lo importante no era la obra de teatro, sino lo importante era que, o el mensaje que pudieran dar, sino que se generaba un espacio de discusión entre jóvenes sobre el problema del consumo de drogas, ¿no? Porque una vez que presentaban la obra, se abría un teatro debate y entonces se abría la discusión y había un experto en adicciones que lo que hacía era moderar, clarificar los errores técnicos, teóricos que existieran, ¿no? Tratar de conducir la discusión, pero lo importante o el efecto que tenía cuando se evaluó ese proyecto era justo que la discusión entre pares promovía mejor que la discusión de un experto, ¿no? Que el discurso de un experto. Y eso ayudaba como a desarrollar y entonces salían cosas muy interesantes, ¿no? Y discusiones bien padres entre los adolescentes discutiendo justo estos problemas, ¿no? Estas circunstancias y la necesidad de buscar alguna otra alternativa. Y por eso, a partir de esas alternativas, se decide, oye, pues vamos a generar promoción de vida saludable, ¿no? Estilos de vida saludable en lugar de una cuestión más